Mis amados, bendiciones. Bueno, empezando semana nueva y seguiremos hablando de la dispensación del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos ha tocado vivir y lo que le toca a la iglesia vivir. Entonces, por muchísimo tiempo hemos ignorado una vida íntima con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús Cristo, porque estuvo con ellos, lo representa a ellos, nos enseña de ellos. O sea, es el Dios pleno. ¿Por qué razón llamo Dios pleno? Porque Él es espíritu. Jesús no podía estar en todas partes, ni en todas las personas, ni con todo el mundo al mismo tiempo. El Espíritu Santo sí. Puede hablarle a todas las personas en el mismo tiempo diferentes cosas, porque es lo más increíble. Él te va a hablar referente a lo que tú necesitas. Va a tratar de, si tú le permites, eh, entrar y transformar tu carácter para que puedas dominar tu temperamento. Él es el único que hace el corazón nuevo que el Padre prometió que haría con sus propias manos. Y la reforma de este tiempo, que es el tabernáculo caído de David. Es esa adoración que la iglesia no le ha dado en el tiempo a Dios. Ya nos vamos a alejar de tener congregaciones en donde solamente se habla del beneficio de la iglesia. Solamente mensajes que saquen a las personas contentas porque le hablan de las posesiones materiales. No, este es un tiempo en donde el Espíritu Santo va a tomar control. Lo ha hecho a través de toda la historia, pero en este tiempo en donde Él va a ser derramado sobre toda carne, porque es la promesa, y esa carne es ese corazón que Dios hace nuevo, para poder hacer lo que hay que hacer ahora. Y eso es maravilloso y me va a tocar. Oh, yo espero vivir 20 o 30 años más para poder gozarme de lo que el Espíritu Santo va a hacer para glorificar a mi Cristo, a mi Jesús. Va a hacer que las palabras que están escritas se hagan realidad y las que ponga en tu boca y en mi boca se puedan ver. De eso se trata esto. Es lo que muchos llaman un avivamiento mundial. El mundo está buscando un nuevo orden mundial y Dios le salió adelante. Va a ser su nueva iglesia, su nueva reforma. No que vaya a cambiar el evangelio, sino que esa nueva reforma incluye cosas que debimos haber hecho y que se perdieron después de los primeros 100 o 200 años de la iglesia. Y ahora regresará. Entonces, con ese contentamiento, con no apagar el espíritu, sino llenarnos permanentemente de él y no entristecerlo, es que viene ese gran mover de lo sobrenatural para nosotros, pero lo normal para Dios. Entonces quedamos ahí en Romanos 8, 1, 2, porque vamos a entrar ahora a cuáles son los miembros que Pablo dice que llevan encarcelados nuestros pensamientos a los deseos engañosos, lo que él llama la carne. Y ya miramos lo que es la carne, ¿no? Y entonces dice, por consiguiente, no hay ahora, es en este tiempo, ahora mismo, en este presente, condenación, juicio, encarcelamiento, para los que están
en Cristo Jesús. O sea, para los que estamos unidos a Cristo y a Jesús. Y ya explicamos en el capítulo anterior las dos palabras por separado. ¿Por qué? Porque si me pongo a explicar lo mismo, entonces me toma mucho tiempo. Tienes que ir a la enseñanza anterior. O sea, que si estamos unidos a Cristo Jesús, ya nosotros no vamos a andar detrás de los deseos engañosos de nuestra carne, sino que ahora vamos a andar conforme al Espíritu. Ya no andaremos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, cuando tú estás unido a Cristo Jesús y tu vida está siendo ministrada por lo que Jesús hizo y por lo que el Mesías, el enviado, el Verbo, el Cristo de Dios establece, manejado por el Espíritu Santo, porque según la ley en él, entonces te da el poder para poder vencer si te permites entregar tu voluntad sumisamente para ser controlada por él. Entonces, él te da el poder de poder vencer lo que en tu fuerza natural no puedes dominar en tu mente. Y no es que Dios sea mente, ni se establezca en nuestra mente, sino que a través de los pensamientos de nuestra mente es que el ser humano funciona. ¿Ya? Por eso una persona que no puede pensar se convierte en un vegetal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene cómo mover su alma. Así de fácil, así lo creó el Señor. Entonces, cuando Cristo Jesús está establecido, que es salvación y palabra, la gracia, los dos se convierten en ya lo que llamamos la gracia, manejados por el Espíritu Santo, tenemos el poder para poder vencer en nuestro culto racional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender si nosotros vivimos en ese cuarto que hemos separado para estar con él y se convierte en una guerra, como lo vimos en capítulos anteriores? Comenzamos a pensar las cosas que no queremos pensar cuando vamos a buscar al Señor. Entonces, para poder entender este cuarto de guerra, debemos saber por qué nos abordan los pensamientos que no queremos tener y que solo pertenecen a nuestra naturaleza carne. ¿Ya? O sea, para volver a lo de la carne, tienes que ir a capítulos anteriores, pero un chispito de lo que ya hablamos. Es la parte irregenerada de la naturaleza del mover del hombre en su culto racional. ¿Ya? Que es los que no nos dejan intimar con el Espíritu Santo, entristeciéndolo por ignorarlo en todas nuestras decisiones, porque solo obedecemos a nuestros deseos y ambiciones, no habiendo ninguna diferencia entre el que no conoce a Dios y nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos un comportamiento de conducta que no es conforme a lo que Dios pide que nosotros debemos ser, entonces nosotros comenzamos a alimentar al hombre viejo, al hombre natural, al que no conocía las cosas del Señor. Entonces, si nosotros no vamos a poder enfocarnos en la vida con el Espíritu si nosotros no tenemos una mente transformada. Pero tenemos que descubrir cómo alimentar esa mente para que no siga pensando en las cosas del hombre natural, sino en las cosas del hombre espiritual. Entonces, para poder saber nosotros cómo sucedió esto, debemos ir al origen. Y el origen está en Génesis 3:1-6.
Ten en cuenta que cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, Él lo hace espíritu. Y en espíritu, la mujer y el hombre son completamente iguales. El gobierno de Dios en ambos es igual. Ahora, Él hace un cuerpo físico, materia, para que puedan moverse en un mundo que es materia, donde Él lo quiere colocar. Entonces, cuando Dios le sopla vida, Dios le sopla, porque el alma es un espíritu, pero es un espíritu como si pusiéramos en niveles. Hay un espíritu que es hijo del Padre de los espíritus, que es Dios, o sea, a la imagen y semejanza del Señor. Ahora hace una naturaleza de la tierra y le sopla vida a ese cuerpo, pero le sopla una vida conforme a esa materia necesita para vivir en esa tierra que Dios le da, para que la domine, para que la sojuzgue. Le dice que puede comer de todos los árboles que dan semilla, de todos los árboles que dan fruto, de todos los animales que tengan vida sobre la tierra. Solamente le advierte de un animal, ¿ya? Y dice Génesis 3, te voy a leer del original, un pedazo, el 28, sojuzgá y ejercé dominio, sujetad sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves del cielo y sobre todo de el rectante que se mueve sobre la tierra. Sobre todo del rectante que se mueve sobre la tierra. ¿Ya? Porque la gente siempre le iba ahí como si fuera una serpiente. No. El hombre, cuando fue creado, tenía dominio sobre Satanás, que había sido expulsado del cielo. Él tenía el dominio sobre él. Lo podía juzgar y sojuzgar y ordenarlo, aunque era malo. Pero él, todo su cuerpo era gloria. Su alma se llenaba de su espíritu y su espíritu era a la imagen de Dios. ¿Qué fue el trama de toda esta novela y el principio? El diablo tenía que forzar a esta pareja a que absorbieran el conocimiento de él, por el cual fue expulsado del cielo. Entonces, ese árbol ahí en el jardín tipifica un conocimiento. Entonces, Dios te dio un conocimiento bueno. No quiero que comas el conocimiento malo. Por eso te di dominio para que domines al reptil rectante, la serpiente antigua. ¿Ya? Entonces dice en Génesis 3.1, ya te hago esa introducción, 3.1 al 6, vamos a estar leyendo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer. Quiere decir que la primera orden de Dios era que no se acercara, que no lo tocara, que no lo mirara, que lo ignorara. Él estuvo trabajando en tiempo, no se sabe cuánto, para tratar de entablar conversación. Parece ser que Adán no le prestó bolas, pero Eva sí. Entonces, le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y esto era una mentira, porque acabo de decirte todo lo que Dios le dijo que podían hacer. Inclusive, lo podía dominar, sojuzgarlo, someterlo al enemigo, como después el postero Adán lo hizo. Era la misma posición que tenía en ese momento Adán y Eva. Entonces la mujer contestó, y eso es grave. ¿Por qué te voy a explicar grave? Y aquí vamos a ver por dónde entra todo.
Porque una vez que tú entablas comunicación con lo que es malo, lo malo va a corromper lo bueno. Apréndelo bien. Lo malo va a corromper lo bueno. Una cosita aquí, otra cosita mañana, aquí un poquito de pornografía, un poquito de trago, un poquito de droga, un poquito de mujeres, de piropos, y un poquito, y un poquito, y un poquito, y cuando menos vienes a ver, estás perdiendo lo que te dieron. Y entonces, al empezar el diálogo, dice que la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, ya Dios lo había dicho, menos del árbol que está en medio del jardín. Recuerda que esto es una explicación alegórica que le fue dado aparentemente a Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros, el significado de estos primeros versículos. Pero nosotros tenemos que entender en la Biblia todo lo que significa el árbol plantado. ¿Ya? Entonces, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho. Quiere decir, Dios nos ha dicho, no una vez, muchas veces. Cuidado, muchachos, no pueden comer de eso. El día que ustedes lo hagan, muriendo morirán, dice el original. Dice, el día que ustedes coman de lo malo, del fruto malo, muriendo morirán. Porque usted no contamina su alma en un instante. Usted lo va contaminando en el tiempo, en los días, en las semanas. Usted se va pegando, agarrando de algo que no debe oír, que no debe de hablar, que no debe de ver, no debe de tocar y no debe de hacer, y termina metido hasta el cuello. Bueno, hasta el cuello no, arriba la coronilla. Entonces, empieza aquí a enseñar Pablo, que lo vamos a ver más adelante en Efesios 4, cómo este hombre Dios le revela para interpretar los sentidos. Mira esto. Porque los sentidos son los miembros que tienen tu mente para llevarte a Dios o para llevarte lejos de Dios al diablo. Porque esto es, o estás con Dios o estás con el diablo. Así de fácil. No te la voy a poner en grisecito, en amarillo, no. Estás allá o estás acá. Puede que tengas un pie aquí, otro pie aquí, te estés tambaleando, pero tenés que definir a qué vas a qué cima te vas a trepar, ¿ya? Entonces, ese árbol, porque si no lo hacemos, moriremos. Ya te dije que el original dice muriendo morirás y te expliqué por qué. Pero la serpiente antigua, Don Sata, el diablo, le dijo a la mujer, no es cierto, mentira, que la verdad, no morirán. Entonces, él comienza como padre de las mentiras, igual que hizo en el cielo, formar una subversión contra el Señor. Ahora él quiere destruir la creación que Dios colocó, que tiene dominio sobre él para sujetarlo, para ordenarle. Simplemente era no ponerle cuidado. Vamos a ver cómo sucede todo este drama para que ellos cayeran de la gracia de Dios. Dios sabe muy bien, dice el diablo, que cuando ustedes coman del fruto de este árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tú conoces un fruto que cuando comas sepa lo que es bueno y lo que es malo? Eso no existe, esto es una alegoría. ¿Ya? O sea, simplemente era que no se alimentaran de lo malo. Tenían lo bueno que Dios les daba, el alimento espiritual que ya venía del espíritu a su alma continuamente. Por eso ellos reflejaban luz en medio de toda la creación. Y cuando pecaron, ya no había luz, se vieron desnudos.
y que entonces serán como Dios. Lo primero que les dice es que Dios está tratando de que ellos no sean igual a Dios. Lo mismo que él hizo en el cielo, que traficó por tiempo hasta que lo botaron con una tercera parte y les metió a todos los ángeles en la cabeza que podían ser iguales a Dios, igual que él. ¿Ya? Entonces, cuando ella, ponle cuidado a esto, porque aquí vamos a desmarañar todo esto para que sepamos cómo trabajar para los miembros que alimentan la mente, porque la pueden alimentar bien o la pueden alimentar mal, ¿ya? Cuando Eva comienza a entablar esta conversación con Don Sata, ¿qué está entregando? Si le está poniendo conversación, el oído. Eva comenzó a entregarle el oído al conocimiento malo. Primer miembro, el oído. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. O sea, el conocimiento que le comenzaba don Satanás a entregar, ella comenzó a contemplarlo. Ojos. Ya tenemos dos miembros. Oído, ojos. Entonces, primero le entregó el oído y ahora le está entregando los ojos. Y le dieron ganas de comerlo. O sea, no lo había comido, le dieron ganas. Lo saboreó con el olfato. Está bueno, parece rico. Sí, porque cuando lo malo y lo bueno solo se puede discernir. Y ella al hacerlo le pareció agradable. ¿Ya? Y de llegar a tener ganas de comerlo y de llegar a tener el entendimiento. O sea, a pesar de que es una alegoría, es bien clara, descifrando cómo representa el olfato a discernir. Así que cortó uno de los frutos, pacto, porque el pecado es así. Primero empieza por el oído, tú lo ves, te gusta, quieres saborearlo y ahora lo haces. Ahora lo haces. Por eso es que la gente, como Pablo lo descifra, que cree en la vida, la llenura del Espíritu, que ya te dije que es algo permanente, constante. Todos los días tienes que reabastecerte con Él y se hace solamente estando tiempo con Él. ¿Ya? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que la base de todo está en que en Génesis, Adán y Eva, al dar sus sentidos voluntariamente al pecado, al conocimiento malo, ellos entregaron los sentidos que estaban a la orden divina: oído, ojo, discernimiento, el saborear lo malo y el tacto, que es hacer las cosas. Entonces Pablo, discerniendo esto, habla de cómo nosotros debemos de presentar una vida de consagración, de santidad, que es la pureza. Y ya te hablamos de esa santidad en capítulos anteriores, que nos va a tomar hasta que el Señor venga. Es un proceso diario de tratar de hacer cada vez más puro para el Señor y usar ese lavacro para limpiarnos permanentemente antes de estar delante del Dios Todopoderoso. La gracia nos permite que si hemos errado en el día, en cualquier cosa, de pensamiento o de hecho, podemos hablar con nuestro Señor para que ese camino siga limpio. Pero no podemos querer seguir haciendo las cosas
que el mundo establece y pensar que con ese formato podemos ir a lo santo. No, lo santo es santo y lo del mundo natural pertenece a la carne. Si los deseos que están dentro de ti son mayores que los deseos de estar con Dios, pues tu oído está corrompido. Tu ojo, que es la manera como tú ves las cosas, también está corrompido. No puedes discernir entre lo que es malo y lo que es bueno porque tú quieres saborear lo malo y terminas haciéndolo. Los enemigos de la mente, porque dice que en ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, perdieron el vestido de gloria. La Biblia lo que trata hasta la cruz es devolverle al hombre por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Su sangre permite, por eso Pablo hablaba de que no hay condenación para los que están unidos o los que caminan conforme a Cristo Jesús. Si tus 5 sentidos no están entregados a la cruz y a Cristo, el Espíritu Santo no puede hacer nada contigo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú entras al cuarto que has dispuesto o al lugar para reunirte con el Espíritu Santo, tu culto racional, el cual Pablo dijo que deberíamos de sacrificar como un cuerpo vivo. Imagínate cómo un cuerpo vivo se va a destruir. No, porque es que no está hablando de este cuerpecito, sino el que domina este cuerpo. Tu culto racional. ¿Dónde están tus afectos, tus apegos, tus cariños, tu voluntad, tus decisiones? Ahí donde está todo lo que se mueve, que entra por el oído, por el ojo, por el discernimiento, por el saborear, querer hacerlo y por el hacerlo. O sea, los miembros que encarcelan tu culto racional son tus 5 sentidos. Toda la Biblia trata desde esta pérdida, ya, desde esta pérdida hasta la recuperación por el poder del sacrificio en la cruz, por la sangre de nuestro Señor, porque la palabra ahora puede ser vida en nosotros, porque el Espíritu Santo recoge toda la salvación de la gracia que ofrece la cruz y la sangre para tomar esa palabra de Dios que está escrita en la Biblia y volverla una realidad en nuestra vida, pero tiene que ser manejada por Él para que tu culto racional pueda no responder a los deseos engañosos que ofrece la carne en el mundo. Y la carne del mundo es un corazón irregenerado. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que solamente va a su congregación a escuchar los 40 minutos, los 45 minutos, el tiempo que tú vayas. Puede que cantes a lo mejor desganado, unas sí, otras no, porque tu mente no puede adorar a Dios, porque tu culto racional está mal. Tu culto racional es carnal. Piensa solamente y está meditando en lo que necesitas, en lo que quieres alcanzar. Tú no estás pensando en que Dios puede darte. No, eso lo colocas encima de los deseos tuyos, porque tu mente se afinca que si tú das un diezmo y una ofrenda, Dios te lo va a dar. Pues así te enseñaron. No es así. Nosotros estamos en un tiempo en este momento en donde si tu culto racional, donde se generan los pensamientos, las ideas, los conceptos, no están llenos de la palabra, no solo de la que tú recibes, de la que tú meditas, estudias, lees, reflexionas.
La palabra no es para otros, la palabra es para ti. Cuando la palabra hace vida en tu vida, es un tatuaje que sale por tu boca, sin necesidad de esfuerzo, porque esa palabra ya el Espíritu la enraizó. Tiene tronco, tiene ramas, tiene frutos. Esa es la razón por la cual Pablo habla en Efesios 4, que lo vamos a estar viendo más adelantico, del 17 al 24, el por qué tu mente no le sirve al Señor. Y puede que vayas todos los domingos, todos los miércoles, cantes un corito sí, un corito no, diezmes bien, diezmes mal, ofrendes a veces, ofrendes no ofrendes, sirvas o no sirvas en la iglesia. El problema no es ese. El problema es que tú no has nacido de nuevo. ¿Es duro? Sí. Profeta, ¿y usted nació de nuevo? Sí. Y me tengo que esforzar todos los días. Me esfuerzo. Yo no nací en el Evangelio. Yo llegué a los 37 años al Evangelio. Y yo tengo que forzar mi mente desde que me levanto hasta que me acuesto a que piense, medite, reflexione en las palabras que yo estudio, que yo leo, que yo medito. Y más cuando tengo temas, me estoy permanentemente en el día, mañana, tarde, noche, pensando, devolviendo, rebotijando y otra vez volviéndolo a hacer. ¿Por qué razón? Porque si mi mente está siendo entregada a mi Cristo, el Espíritu Santo comienza a darle la vida que necesita mi culto racional. Entonces, cuando yo voy a buscar al Espíritu Santo, mi mente trae a colación todo lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, lo que estoy meditando, y a pesar de eso, todavía me atacan pensamientos de las cosas que necesito, las que tengo que resolver, cosas de mi familia, cosas de mi trabajo, cosas con empleados, con muchas cosas. Entonces, en ese momento, si yo quiero estar enfocado en mi Espíritu Santo, para que me ayude, para que me fortalezca, para que me guíe, pues yo le pido a Él. Y le hablo a mi mente y no, como te dije, le hablo en pensamiento. Porque el que cierra su boca y nada más piensa, yo ya sé que perdió. Yo ya sé que perdió. Porque la mente puede moverse a una velocidad, yo no sé cuántos millones de veces más que la misma luz. Y en un momento te pueden entrar miles de pensamientos contrarios. Pero ¿quién es el que decide qué pensar? Tu albedrío. Porque es el que le ordena tu voluntad que hay que hacer. Entonces, mi albedrío lo tengo que mantener como una fiera, ahí esperando a ver qué pensamiento me va a salir malo, y tengo que abrir mi boca a las 4, a las 5 de la mañana, pasito, porque mi esposa a veces está durmiendo, aunque mi estudio está un poco retirado, pero no importa, lo hago en voz baja. Mente, no te permito que pienses en trabajo ahora. Ahora estamos con el Señor, quiero que solamente pienses en las cosas de Dios. Mira, esto es lo que tenemos que hacer. Si usted no toma autoridad, entonces tus pensamientos van a obligar a tu voluntad a que haga un desorden. Entonces tienes que tener interiormente autoridad para detener tus pensamientos, pero en tu fuerza vas a perder siempre. Tienes que tener mucha escritura en tu corazón. Y cuando hablo de mucha escritura, no es que te sepas la Biblia acá adentro de memoria, sino que tú tengas palabras que tú recuerdes, en donde Dios te dice que te ayuda, que te apoya,
que te esfuerza, que es fiel contigo, que es tu ayudador. Y esas son las palabras que tú tienes que manejar en tu vocabulario permanentemente, porque así enseñas a tu mente a pensar en lo que Él quiere. Entonces se le facilita más el trabajo al Espíritu Santo para poder guiarte. Y entonces mañana ojeas la Biblia en algún lugar y el Espíritu Santo ¡fua!, te ilumina tus ojos para que puedas ver un pensamiento de Dios que quiere que tú medites para que obedezcas. O te advierte para que no lo hagas. O te afirma para que lo continúes haciendo. O sea, todo se trata de que Él lo que hizo con Adán y Eva fue corromper sus sentidos. Entonces perdieron el poder de sojuzgar y dominar la creación, donde Dios los había puesto para reinar bajo los pensamientos de Dios, donde el albedrío y la voluntad dominaban los sentidos. Pero como te dije en días pasados, tantos años nosotros manejando los sentidos por nuestros principios, venir ahora a entregarlos todos para comenzar con el Señor no es fácil. En nuestra fuerza es muy difícil. Pero si nosotros entregamos al Señor el albedrío y la voluntad, todo empieza a funcionar. Porque entonces ahora hay una conciencia que va a tener otros principios establecidos que van a botar a patadas todos esos otros principios del hombre viejo. Por eso es que Pablo habla de despojarnos. Dios no va a venir a desocupar el basurero. Eso no dice la Biblia. Él te va a ayudar para que tengas la fuerza y te quites de encima toda esa basura. Esa es la gracia. Permitirle a Dios ser Dios dentro de ti. ¿Ya? Y gobernaba de adentro hacia afuera. Cuando el hombre estaba antes del pecado, él gobernaba de adentro de su ser para afuera, toda la creación que Dios le había puesto y su vida. ¿Ya? Todo su culto racional estaba sometido a Dios. Ahora, para entrar en el periodo donde los sentidos desde afuera nos gobiernen a nosotros, eso vino después de esa caída. Entonces ya el hombre comenzó a gobernar él por lo que él veía, oía, discernía y saboreaba y tocaba de un mundo físico, donde los deseos los crea el mundo físico. Entonces el hombre perdió el dominio sobre sus sentidos y ahora sus sentidos, que son externos, comienzan a manejar el hombre interior. Entonces de lo que se trata es de que los sentidos regresen dentro del hombre para dominar desde adentro hacia afuera, como fue creado. Pero como el hombre no puede, Dios le dio al Espíritu Santo, le dio la cruz, le dio la sangre y le dio el nombre sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Y como si fuera poco, el verbo de Dios, si tú lo estudias, si tú lo lees, si tú lo meditas, si tú lo reflexionas, el Espíritu Santo te lo tatúa en tu culto racional para que puedas vencer. ¿Ya? Porque cuando todos estamos sometidos a Dios, entonces podremos tener la intimidad que estamos buscando. ¿Por qué razón? Porque lo que viene ahora en la iglesia es una vida dependiente de la dirección, de la orden, de la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a haber una división mundial en la iglesia para poder que se cumpla la escritura. Va a haber un gran pueblo que va a ser dependiente del Espíritu. Y habrán otros borrachos en la escritura que solamente tienen palabras científicas,
conocen de Dios, pero no lo conocen a ellos, que serán los enemigos de los que se van a mover en el espíritu. Son los anatemas, los que estaban con nosotros, pero que van a terminar alejándose, porque los deseos de su carne van a estar en contra de la vida del espíritu. Y entonces van a ser llevados cautivos a un albedrío carnal, tomando decisiones por los deseos exteriores, que es lo que el mundo está haciendo. Pero tiene que haber una diferencia entre los que nos vamos a dejar gobernar de adentro para afuera y los carnales que se mueven por lo de afuera que los gobierna a ellos por dentro. Entonces, cuando esto sucede, vamos a diferenciarnos, no como ahora que casi no hay diferencia. De los años 90 hasta ahora se ha predicado un evangelio muy materialista, muy humanista. Se adora al Señor muy humanistamente y pensamos que lo adoramos a Él y nos estamos desalentando a nosotros con alabanzas y con adoraciones. Por ahí, si le damos un chispito al Espíritu Santo, a Jesucristo, al Padre, pero si tú mira todo el repertorio y verás, son pocos los adoradores que siembran todo un CD para nuestro Señor, para el Espíritu Santo, para la vida con Dios. Todo se basa en promesas para el pueblo, porque así se venden los CDs. Entonces, conforme se ha predicado por esos 30 o 40 años, así mismo se maneja la música. Pero va a cambiar. Dios está levantando una fuerza juvenil. Los veo y me gozo, porque no me tocó ese tiempo, pero me está tocando ahora. Dios me permite mirar esos adoradores proféticos. Óyeme, ver a una persona tocando una batería, una guitarra, algo que no es el número uno en la plataforma, y verlos hasta soltar los instrumentos, levantar las manos, las voces, cantar, ver estos cantantes adoradores, proféticos, que se dejan mover por el Espíritu. Esto es una plataforma de lo que viene, pero también vendrá persecución por los que todavía quieren el evangelio de lo material y nos van a perseguir. Oh, sí, porque si no, no se cumpliría lo que está escrito. Y ellos van a estar llenos de los deseos engañosos que van a mover su mente. Pero se me terminó mi tiempo. Pero recuerda, tus 5 sentidos fueron vendidos a los deseos del mundo exterior. Y nos hemos movido en el evangelio por lo que los 5 sentidos nos venden que necesitamos del mundo exterior. Entonces hemos apagado al Espíritu Santo, lo hemos entristecido y no nos hemos llenado de él. Pero llegó la hora en que nuestros 5 sentidos van a regresar a dominar el interior. Y entonces el interior le va a hablar al mundo material con el mismo poder y el mismo dominio y la misma sujeción cuando fueron creados Adán y Eva. Y entonces comenzarán a suceder las cosas sobrenaturales, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu, porque cuando tus sentidos están puestos a favor del Espíritu Santo y Cristo, Jesús se glorifica, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo restauraciones, sanando no solamente a los enfermos, corazones heridos, ya trayendo la multitud a su cruz, porque la obra es de él. Necesita hombres y mujeres que se dejen dominar por la mente de Dios, que sus sentidos que se perdieron en Génesis sean devueltos al Señor y podamos decir, wow, eso no es de Dios. Yo no puedo estar escuchando esto. Pen, apágalo, cámbialo. ¿Ah? Uy, yo no puedo mirar esto.
Mi Señor está mirando a través de mis ojos. ¿Cómo voy a estar mirando esto? ¿Ah? ¿Cómo yo discierno que esto es malo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejarme sujetar por la tentación para saborear el pecado? No. ¿Haría esto Jesús? ¿Haría esto el Espíritu Santo? No. Y menos agarrar y hacer. Sentidos de vuelta a ser dominados por el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Recuerda, oídos, ojo, discernimiento, saborear lo bueno y hacer lo bueno. Eso es recuperar una mente para Dios y no ser esclavos de los miembros de la carne, que son esos mismos, pero dominando al hombre desde afuera, del mundo natural hacia adentro. Vamos a conquistar una generación que va a usar sus sentidos para poder conquistar el mundo exterior, dirigidos por Dios. Mis hermanos, bendiciones, los veo el miércoles. Que mi Señor Jesucristo y su Espíritu Santo los ilumine. No es difícil, con la ayuda de ellos, todo es fácil. Tienen que enfocarse, tienen que consagrarse. Si no hay consagración de los sentidos al Señor, es imposible que le podamos agradar. Lo estaremos entristeciendo, lo estaremos apagando y no nos estaremos llenando de Él. En el nombre de mi Jesús, amén y amén.